Hoy estoy feliz por lo que voy a predicar y me siento sumamente desafiado. Dios ha estado de verdad hablando a mi vida en estos días, y siempre que traemos una serie o que estamos experimentando cosas en la iglesia, de alguna manera en lo individual, Dios me habla. O sea, Dios trata con mi vida, Dios trata con mis emociones, con mis pensamientos, y me enseña antes de yo poderlo compartir aspectos que Él quiere ver en mí primeramente. Entonces, cuando yo predico, yo siempre les he dicho esto, yo trato siempre que doy una conferencia o que me paro enfrente de la congregación, yo siempre trato de no ponerme en el lado del juez en lo absoluto, ¿no? Porque de pronto tenemos esta connotación de los predicadores. El predicador pues me está diciendo a mí porque a mí es el que me falta, o a mí es el que me hace falta seguir esta instrucción. Sin embargo, es importante que entendamos que yo primero esto me lo predico a mí, esto primero desafía mi vida, esto primero me corta en mil pedazos a mí, y entonces luego ya vengo y lo comparto con la iglesia. Y esto particularmente me ha estado hablando de una manera muy profunda a mí. Acuérdense que la semana pasada comenzamos con nuestra serie No se enojen ni se ofendan, que ya de por sí el título de la serie es un desafío para muchos. ¿Alguien dice amén? O sea, porque de verdad no enojarnos en este tiempo, en esta ciudad, con este tráfico, con estas circunstancias que estamos experimentando de contaminación y de tantas cosas que estamos viviendo en nuestra ciudad, pues es difícil no traer el estrés a tope, el enojo pues a flor de piel. Y sobre todo, por ejemplo, tengo muchos amigos, gracias a Dios, sin agraviar, ¿verdad? Tengo muchos amigos de otros estados de la República Mexicana. Dios me ha bendecido con eso. Y me dicen, oye, ¿cómo que los demonios? Fíjense, y no se vayan a agüitar con lo que les voy a decir. ¿No se agüitan? A ver, lo voy a volver a preguntar porque si no lo voy a decir. Les voy a decir algo y no se me agüiten los regios. Paz de Cristo los regios. Eso es, muy bien. Entonces me dicen amigos, como que los de Monterrey son muy sentidos, me dicen. ¿Qué dicen los foráneos? A ver, no traten de quedar bien, tampoco. Bueno, y yo les digo, es que no es para menos. La ciudad en la que vivimos es caótica. Vivimos en condiciones muy complejas, como regios, de verdad. Y no es que me ponga en el lugar de la víctima, no es mi deseo. No quiero ponerme en ese lugar. Sin embargo, sí vivimos en una ciudad compleja. Ahorita estaba platicando con mi amigo Rubén. Y le digo, oye, te extrañé en el piano hoy. Y me dice, oye, es que estábamos en un CEDIS en Cadereyta y tenía que viajar de Cadereyta hasta acá, hasta el poniente de la ciudad. Llegué cansadísimo. Bueno, ¿sabes qué? Esta historia, muchos de los que están aquí la vivimos, porque estas son las condiciones en las que estamos. Entonces, ya de por sí, la condición en la que estamos nos hace vivir desafiados ante la serie que estamos viendo en esta temporada, porque creo yo que una de las identidades que nos lleva a vivir el reino de los cielos es la identidad de una persona bondadosa y pacífica. Creo yo que cuando vivimos en una constante queja, en un constante enojo y una constante ofensa, que quiero decirte esto, vivir en la ofensa definitivamente es una decisión. O sea, si tú quieres no vivir en la ofensa, puedes optar por salirte de vivir de esa ofensa y empezar a vivir una nueva vida en Cristo, pero es mucha voluntad. Ahora, hay personas que se aferran a la ofensa y quieren vivir de manera perpetua en esta condición, pero mi desafío, con lo que quiero hablar, y el desafío que Dios te lanza, es que vivamos una vida dependiente completamente de Dios y aprendamos a vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien me sigue, iglesia? Así que hoy quiero que comencemos con una oración. Si traes un poquito ahí en tu mente, estás un poquito divagando por ahí o estás pensando en otras cosas, ¿cómo le vas a hacer mañana? Que ya mañana es lunes. Hoy te pido que en esta oración que vamos a hacer, le digas a Dios que te ayude a concentrarte y poder recibir lo que Él tiene para ti. ¿Están listos? Muy bien, oramos, cierra tus ojos. Padre, gracias Dios por este tiempo increíble que nos permites vivir como iglesia y como comunidad de fe. Gracias por tu increíble misericordia y amor, Dios. Gracias porque hoy pudimos experimentar tu Santo Espíritu de una manera palpable, latente, Dios. Tú eres real, Dios, y lo haces notar.
te exaltamos y te bendecimos. Dios, nuestro corazón es tierra fértil para tu palabra, que todo lo que has de sembrar en nosotros puede echar fruto en breve. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y juntos decimos amén. Muy bien. Ayer que estaba como ya cerrando los últimos puntos de lo que quiero compartirte hoy, siempre lo último que hago cuando estoy estructurando una predicación es el tema. O sea, hasta que termino la predicación y le pongo un punto final, yo me voy al inicio de la predicación y ahora sí, creo que lo que Dios quiere hablarnos es específicamente esto. Y entonces lo que hago es ponerle el nombre. Entonces ayer estaba teniendo una disyuntiva de cómo le ponía y Dios me llevaba a algo que te quiero platicar y que hace unos meses entró de verdad en un, bueno, ¿cómo te lo puedo explicar? Bueno, hace unos meses funaron a Jesús Dan Romero por decir algo de esto. Entonces espero que no nos toque, pues no creo porque no somos tan famosos como él, pero yo lo voy a decir. Hace muchos años, décadas, un escritor llamado J.R. Tolkien escribió una obra que se llamó El Señor de los Anillos, que muchos de nosotros la conocemos por la película. ¿Alguien la vio? El que no la vio, se la voy a spoilear, lo siento. La película se trata, o la trama general de la película se trata, ahora no voy a citar a Legolas, tranquilos, para que sepan, les voy a platicar un poquito la trama. La trama se trata de un anillo que lleva perdido muchos años, pero el anillo tiene como vida propia, ¿no? El anillo por sí solo es malévolo, pero es una extensión de un hombre muy malvado que se llama Sauron. Sauron necesita el anillo para poder reinar sobre todos los reinos existentes de la tierra. Entonces la trama se trata de que él no puede obtener el anillo y el anillo tiene que ser destruido. Entonces el problema es que para poder llevar el anillo al lugar donde tiene que ser destruido, me estoy yendo muy rápido, a lo mejor uno es experto en el Señor de los Anillos y me dice, ahí te falló, pero bueno, sorry, o sea, es rapidito, ¿no? La cosa es de que para poder destruir el anillo tiene que ser en cierto lugar, pero es bien difícil cargar el anillo, porque si alguien porta el anillo empieza a apoderarse de su voluntad, empieza a apoderarse de su vida completamente, y entonces empiezan a anhelar vivir con el anillo todo el tiempo. Y de ahí esta frase de el personaje que parece un demonio ahí que se llama Gollum, ¿verdad? Que lo ve y dice, es que este es mi precioso, dice, el precioso. Y entonces él ya se ve afectado completamente, su vida, su cuerpo, su alma, enteramente está afectado por portar el anillo. Y de eso se trata la trama. Y entonces cuando pensaba yo en lo que hoy quiero compartirte, de verdad pensaba en esto. El tema de hoy se llama el anillo de la ofensa, porque particularmente me gusta ver la ofensa como una especie de objeto, ¿verdad? Si lo pudiéramos calificar, porque yo sé que la ofensa es como una actitud y es un sentimiento, pero si lo pudiéramos clasificar como un objeto, quiero pensarlo como un anillo del alma. Y mientras más cargas este anillo, más se transforma tu identidad, se transforma tu visión y se transforma tu capacidad de poder interpretar la realidad que está a tu alrededor, lo cual es bien complicado, porque cuando empezamos a tener una concepción de la realidad incorrecta, lo que realmente es, nos metemos en serios problemas que afectan nuestra identidad. Pero hay muchos que de pronto valoramos la ofensa como algo de verdad sorprendente y portamos la ofensa y portamos el enojo y caminamos, y cuando alguien quiere ayudarte y decirte ya no vivas en la ofensa, de pronto el Gollum se nos mete y no, es que la ofensa es mi preciosa y quiero estar en la ofensa todo el tiempo y quiero vivir en la ofensa todo el tiempo. Y hay personas que están tan arraigadas con su ofensa que hasta se ofenden cuando alguien les dice que no se ofendan. Es sorprendente. Ahora, vamos por favor a la palabra. No crean que solamente voy a hablar del Señor de los Anillos. Vamos a la Biblia, por favor. Primera de Corintios, capítulo 4 y verso 3. Mira lo que dice. Dice, a mí en lo personal no me importa si ustedes, mira, o sea, me encanta este desapego de Pablo de no me importa lo que piense absolutamente nadie. Me fascina esto. A mí en lo personal no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo
se ponen a averiguar si hago bien o mal. Y luego me encanta esto, ¿verdad? Así, de la manera que lo dice. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero eso no significa que yo esté del todo libre de culpa. Pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Por si alguna vez pensaste que Dios no te juzga, la palabra de Dios nos dice, estamos equivocados. Por supuesto que Dios nos juzga. Por eso, no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está, ¿qué dice? Todo lo que está oculto, Él lo dará a conocer. Nos dará esa amplitud 360 de lo que significa la verdad y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. ¿Cuál es la implicación de lo que le acabamos de leer de la carta del apóstol Pablo a los Corintios? La implicación es que nosotros de entrada somos incompetentes de juzgar a otros, pero incluso de juzgar lo que nosotros somos, porque hay algunos que juzgamos para bien y para mal lo que hay en nuestro interior. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, mira, es que este no es mi lugar. Mi lugar no es juzgar a otras personas ni juzgarme a mí mismo, porque no tengo la capacidad suficiente para poder tener un entendimiento real de la verdad. No puedo entender el panorama completo de Dios, porque mi capacidad es súper mínima en comparación con Dios. Y Él le deja el lugar a Dios. Dice, Él en su venida, cuando Él regrese, porque alguien sabe que Jesús regresará, dice, cuando Él regrese, Él dará a conocer todo lo oculto, todo lo que hay en nuestros pensamientos. Entonces, si carecemos del panorama entero, si no sabemos cómo funciona la verdad y no la poseemos, incluso batallamos para poder comprender la verdad, aunque constantemente luchamos por encontrarla y por tener esa revelación de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, de verdad necesitamos aprender a liberarnos de este anillo que ahoga nuestra vida, el anillo de la ofensa, porque para muchos de nosotros es muy fácil juzgar a otros, ver los pecados de otros y cargar con esta ofensa continuamente. La ofensa te consume, la ofensa te quita la vida. Así que para poder resumir esto que Pablo nos indica, lo primero que nos dice es: Dios conoce las motivaciones privadas de otros, nosotros no. ¿Alguien me sigue, familia? Dios conoce las motivaciones de cada uno de nosotros. O sea, si alguien que está a tu lado está tomando decisiones en su vida y tú no estás de acuerdo con esas decisiones, a ver, tú no estás en condición para juzgar sus motivaciones. ¿Alguien me sigue, iglesia? O sea, no estás en esta posición de decir, es que ¿por qué lo hace? Esto no debería de ser lo que haga en este momento. Y entonces nos ponemos muy juiciosos con otras personas. Pero más fuerte, Dios conoce nuestras motivaciones privadas, nosotros no. Es sorprendente esto. O sea, increíble que a veces ni nos damos cuenta cuál es el motor que mueve nuestra vida a hacer o a tomar ciertas decisiones en cosas que hacemos. Es sorprendente porque de pronto nos encontramos en un lugar en el que no queremos estar y tratamos de mapear por qué estamos en el lugar en el que estamos, y creo que Dios puede traer revelación a nuestra vida de por qué estamos donde estamos, pero de verdad que a través de un proceso lógico muchas veces es casi imposible que podamos deducir por qué estamos en ese lugar, porque ni nosotros mismos tenemos un entendimiento de qué es lo que hay en nuestro interior. Pero aquí viene lo más importante: si creemos que podemos juzgar los motivos de otros, estamos mal. No conocemos las motivaciones de otros, Dios sí. No conocemos la de nosotros, pero Dios sí. Y si creemos que podemos juzgar los motivos de otras personas, definitivamente estamos mal. Y el desafío a lo que Dios nos quiere empujar hoy es que podamos ceder nuestra necesidad y arrogancia de siempre tener la razón. Este es una adicción de nuestra generación. Es la adicción
de poder siempre tener la razón en todas las cosas, porque si no nos sentimos ofendidos por la perspectiva de otras personas. Y como cristianos creo que tenemos que ceder nuestra necesidad de siempre tener la razón y empezar a adoptar una vida de no me voy a sentir ofendido por nadie, sino que voy a permitir que quien traiga justicia en mi vida sea Dios por siempre. ¿Alguien dice amén? Y quiero compartirte algunos principios que espero de verdad que te ayuden si hoy estás anclado en la ofensa o te estás portando en tu alma el anillo de la ofensa, puedas tomar acciones muy precisas en tu vida para que te puedas librar de esta vida de ofensa. Y el primer principio es este, y con esto no te quiero asustar, pero la ofensa estresa. O sea, el sentirte ofendido te estresa. En la mañana estaba platicando con los músicos, tuve un tiempo ahí de oración con ellos, tuvimos un tiempo de intimidad con Dios. Y ahí estaba Marcelo. Marcelo es endocrinólogo. Y le digo, oye Marcelo, ¿cuáles son las consecuencias físicas del estrés? Y me dice, uy. Y me empezó a decir un montón de cosas, así que el cortisol y cosas que yo no entiendo muy bien. Y le digo, entonces la cosa es que el estrés te engorda. No estás gordo, estás estresado. A ver, pero es que mira, ojo acá. La vida se vuelve menos estresante cuando rindes tu derecho a sentirte enojado y ofendido. O sea, cuando cedes o sea, es que es el problema y lo que te decía la semana pasada. Muchos pensamos que tenemos el derecho de ofendernos y de enojarnos por ciertas cosas. Pero para ser bien francos, somos incapaces de lidiar con el enojo y nos ponemos muy bíblicos, ¿no? Decimos, pero es que Dios también se enojó. Jesús reventó las mesas y reprendió a los ladrones que estaban ahí en el templo. Sí, Jesús, tú y yo no. Él tiene el carácter para lidiar con una emoción como el enojo. ¿Alguien me sigue, iglesia? O sea, es que de pronto queremos compararnos con el carácter de Jesús. Y para ser bien francos, nos falta muchísimo para llegar a esta estatura. Estamos luchando por ello. Estamos luchando por llegar a este lugar. Él tiene la capacidad para lidiar con el enojo porque Él tiene la perspectiva 360 de la verdad. A veces nosotros estamos aferrados en tener la verdad y estamos enojados y ofendidos con otros porque no respetan la manera en la que yo pienso. Pero creo que a lo que Dios nos está impulsando hoy es a perdonar las cosas grandes que te ofendieron en tu vida como las cosas pequeñas. No cargues con la ofensa. Vamos juntos a ver aquello que nos ofende como una oportunidad más que con algo que quiere destruir tu vida por completo. Ok, yo sé que a lo mejor el enojo no vas a poder quitarlo para siempre de tu vida ni arrancarlo, porque el enojo, como te decía en algunas ocasiones, es inherente de los seres humanos. Los humanos nos enojamos. Los humanos vivimos y lidiamos o tratamos de lidiar con esta emoción constantemente, pero tenemos que aprender a no cargar todo el tiempo con la ofensa y empezar a verlo como una oportunidad. Porque sabes una cosa, Jesús dijo muy particularmente hablando del perdón, que hay una llave secreta para poder ser perdonados. Y esta llave la podemos encontrar en el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6 y verso 2 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mira, yo sé que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Alguien se siente amado por Dios? Yo me siento sumamente amado por Dios. Yo he recibido su gracia, su amor inmerecido. Dios ha sido súper bueno conmigo. Sin embargo, necesitamos entender, comprender y abrazar el entendimiento que el perdón que recibimos de parte de Dios tiene una llave importante. Y la llave es, tenemos que aprender a perdonar a otros. O sea, no hay perdón de Dios cuando no aprendemos a perdonar a otras personas. Y hay muchos espacios en la Biblia o textos en la Biblia que justifican esto que te estoy diciendo. Muchísimo. Tenemos que aprender a soltar el cuello de las personas, perdonarlos para poder ser perdonados de parte de Dios. Es un intercambio, de verdad. Es un condicionamiento. Entonces la salvación se tiene que comprar si nosotros hacemos cosas. No.
no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de el perdón. Tenemos que aprender a perdonar para poder recibir el perdón de Dios. Tengo miles de cosas con mis hermanos, pero quiero recibir miles de cosas de parte de Dios. Tengo que aprender a ponerme a cuentas con mis hermanos, soltarles el cuello, ¿verdad? Yo creo que todos me siguen en esta analogía, ¿verdad? Porque a veces tenemos a la gente del cuello. No, es que tú me debes. Me siento sumamente ofendido por lo que hiciste a mi vida, a mi familia, y que no me toquen a mi familia, que no me hagan a mí lo que sea, pero que no me toquen esta parte de mi vida. Y entonces vivimos con esta ofensa constante, tomando del cuello a personas. Nos faltan extremidades para poder detener a la gente, porque queremos todo el tiempo sentirnos ofendidos con la gente que tengamos que sentirnos ofendidos. Pero la única manera de poder perdonar, de recibir perdón, es perdonar a otras personas. No tengo el derecho de enojarme. Deberíamos de guardarlo en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. No tengo el derecho de estar enojado con absolutamente nadie, porque para ser bien sincero, yo he ofendido mucho más a Dios y he recibido su gracia, su amor, su perdón inmerecido. ¿Alguien me sigue, iglesia? No tengo el derecho de enojarme. Así que deja de estresarte por lo que otros hacen, dicen, no hacen o no dicen. No permitas que el estrés de la ofensa enferme tu cuerpo y mucho menos tu espíritu y tu alma. No permitas que la ofensa te apodere de ti. Quita el anillo de la ofensa para que puedas vivir pleno. Porque ¿sabes una cosa? La gente va a seguir siendo imperfecta, pero nosotros sí podemos tomar la decisión de no anclarnos en la ofensa. Segundo principio: la ofensa oscurece nuestra visión. Y es bien importante que veamos esto, porque mira, algo que me apasiona de Jesús es que Jesús ve cosas en mí que aún ni yo mismo puedo ver. Y fíjate lo que hace la ofensa. La ofensa nos quita objetividad, ¿sabes? La ofensa nos hace ver cosas o construir cosas en nuestro interior que muchas veces no están sucediendo. Incluso nos impide ver la belleza en otras personas. Porque déjame decirte que a pesar de que la gente tenga errores y que tenga muchos defectos, son bellos. Dile a la persona que tienes a un lado: eres bello, mijo. Ánimo. ¿Te lo creyó o no te lo creyó? Si no te lo creyó, vuélvele a decir: eres bello. Bueno, porque es fácil decirlo si es tu esposo o tu esposa. Es fácil decirlo si es alguien que quieres, que aprecias. Pero es complicado tratar a todos por igual, ¿cierto? Es difícil poder ver a todos como bellos, ¿verdad? Cuando te hacen la vida imposible. Es difícil ver a alguien bello cuando se te atraviesa en el tráfico. Es difícil ver a alguien bello cuando te hace la vida imposible en el trabajo y no te deja avanzar. Es difícil ver a alguien bello cuando tú sabes que él tiene malos pensamientos hacia tu persona. Pero creo que lo que Dios quiere enseñarnos hoy es que aprendamos a ver más allá de lo que nuestros ojos naturales tienen la capacidad de ver. Así como los artistas. O sea, yo de verdad me encantan esos videos que me salen en Instagram de personas que empiezan a construir cosas o empiezan a dibujar cosas en un lienzo en blanco y empiezan a meterle pincelazos y agarran un color y mezclan, y se ve sorprendente porque obviamente te reducen un montón el proceso, pero empiezas a ver y cuando lo ves de lejos dices: eso está bien extraño, y luego lo voltean y es una imagen bien padre. ¿Alguien ha visto videos de esos? Dices: ¿qué onda con esto? Bueno, Dios tiene la capacidad de hacer cosas así. Con aquello que uno no le ve potencial, de verdad es que Dios es capaz de hacer cosas sorprendentes. Nunca voy a olvidar cuando llegamos a este lugar como iglesia. Nos congregábamos domingo a domingo en un salón de fiestas y tomamos la decisión con mi equipo de manera valiente de tomar la decisión de: ¿sabes qué? Pues ya no podemos estar ahí el domingo, necesitamos un lugar para operar. Y estuvimos buscando lugares, llegamos aquí y literal, esto era una cosa terrible. O sea, había un montón de basura, estaba pintado un amarillo y se me olvidó traer fotos, pero bueno, luego se las paso. Entonces estaba pintado amarillo, celeste, había una cosa verde aquí como un pasto fake lleno de, estaba horrible.
O sea, era una cosa terrible. El piso no era este piso, era un piso y cuando llegamos y todos, y Sayuri se me quedaba viendo así de que estaba bien gacho esto. Y yo de que está súper bonito. O sea, yo lo veía súper bonito. Y yo decía, está con ganas. Y me decía, uy, y luego se sale bien feo ahí y huele muy mal. Y entonces era una cosa de que pero yo lo veía con un potencial. Decía, aquí vamos a hacer las reuniones. Aquí, o sea, porque de verdad, cuando algo te apasiona, tienes la oportunidad de ver cosas donde alguien no las ve. Pero cuando se trata de ver potencial en una persona, es bien difícil que podamos verlo. Porque a veces vemos personas o gente y los juzgamos por su presente. Pero algo que me fascina de Dios es que Él no está anclado en el presente. Él ve todo el panorama completo. Tú y yo no merecíamos estar aquí. Si nos hubiéramos anclado a este lugar en el pasado, Dios no hubiera hecho cosas maravillosas. Tú eres una obra preciosa en proceso de Dios, porque antes Él te escogió y te ha ido moldeando hasta el hermoso objeto en sus manos que eres hoy. No te agüites cuando digo objeto, o sea, es como un objeto en sus manos, ¿sabes? Romanos capítulo 4 verso 17 dice: Él es único Dios para poder resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Esta es la capacidad que Dios tiene. Algo que nosotros necesitamos empezar a ver es que las personas con las que más batallas para amar o con las que te sientes más ofendido también son hijos de Dios. También Dios tiene un plan para ellos. Él ve a un mundo terrible, hecho pedazos como el que vivimos, en formas en las que nosotros de verdad no nos podemos ni imaginar. Y Jesús veía personas en la calle de la amargura, si me permites usar esa expresión. Veía personas que venían muy mal, con el corazón despedazado, con el corazón sangrando, pero jamás vemos a un Jesús escandalizado por la condición inmoral de alguien. Y con él se sentaban a comer prostitutas, con él se sentaban a comer republicanos, con él se sentaban a comer escribas, lo peor para esta generación, cobradores de impuestos. Se sentaba a comer personas de verdad que a lo mejor podríamos pensar, es que yo no le veo potencial a esta persona, pero yo nunca veo a Jesús escandalizado por la situación, ni ofendido por la situación que estaban experimentando. Y si en alguien Dios vio potencial, por ejemplo, fue en Pedro. O sea, cuando el Señor llama a Pedro, él era un pescador y el Señor lo fue construyendo en un pescador de hombres. En una ocasión Jesús está predicando, llama a sus discípulos, él dice: ha llegado el tiempo, el Hijo del Hombre será entregado a las autoridades y bueno, será llevado a la cruz. Y entonces empieza a decirles este hermoso plan de la muerte, resurrección. Y entonces Pedro dice: no, Señor, que nada de esto te acontezca. Y Jesús le dice: a ver, la verdad es que tú me vas a negar, y no solamente una, sino me vas a negar 3 veces. Y entonces Pedro: no, pero ¿cómo? Y no, pues es que esto es lo que vas a hacer. Pero Jesús jamás se escandalizó ni le retiró su amistad a Pedro por lo que iba a hacer. Y esto es lo que necesitamos entender. La gente falla, la gente es falaz, la gente de verdad te van a traicionar. Esto es muy común. La gente, no podemos estar anclando nuestra confianza en personas que fallan, porque si empezamos a, a, a poner expectativas en otras personas de que nunca me van a fallar, vamos a dejar de anclarnos a Dios, que Él es el único que no nos falla. Y aunque Pedro estaba advertido que lo iba a negar, y Jesús, conociendo todas las cosas, conociendo todas las dimensiones del tiempo, a pesar de todo esto, Él conocía su futuro y todo lo que Pedro iba a hacer en el futuro. Y un capítulo después les está diciendo: hey chicos, no temas. Allá en mi ciudad muchas moradas hay, ahí los espero. Y entonces Él les empieza a dar una profecía incluso a aquel que le iba a fallar. Arriesguémonos, familia, a amar a personas difíciles, personas que insultan. Mira, el maestro no dejó que la hipocresía de Pedro, que su falta de amor,
que es tu tibieza, que es tu traición, que es tu abandono, que es tus mentiras, le quitara tu amor. Arriésgate a amar a personas que son difíciles. Esta es la segunda milla. Veamos más allá de la condición actual. Quítate el anillo de la ofensa de tu alma para que puedas apreciar la belleza de la persona que hoy por hoy menos te gusta, que hoy por hoy más rechazas. Empecemos a quitarnos de nuestra vida el anillo de la ofensa para poder ver la gloriosa obra que está frente a ti. Alguien dice amén, iglesia. Y quiero terminar con esto. Definitivamente, y ya te lo había dicho, baja las expectativas de las personas. Baja expectativas de las personas. Mira, algo que necesitamos entender como iglesia es que, otra vez, las personas están quebradas. Hay aspectos que les hicieron generar huellas en su vida. Las personas llevan cicatrices por años y una persona dañada definitivamente daña a otra. Por eso necesitamos empezar a bajar las expectativas de las personas que nos rodean. Juan capítulo 2 y verso 24. Y quiero, a ver, Jesús estaba en un momento donde había aparentes amigos, pero mira lo que dice acá. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. ¿Qué es esto? A ver, yo pensaba en esto. Por ejemplo, veo a gente que llega conmigo y me dice, oye pastor, es que pasó esto, como esperando que yo me alarme, ¿sabes? Pasó esto, supiste, bueno, supiste lo que pasó y como que quieren ver en mí una reacción de asombro. Pero a ver, tú te sorprenderías si te dijera, ¿supieron que aquel político volvió a robar? ¿Alguien lo sorprendería eso? ¿Por qué? Bueno, a ver, espérate. O sea, es que el corazón del hombre es corrupto. Oye, unos muchachos jóvenes tenían bastante potencial, cometieron un error, se embarazaron fuera del matrimonio. Y muchos, ¿qué? ¡Ay, no! Me voy de esta iglesia. Pecadores. ¿En serio te vas a, te sorprendes? A ver, es que el ser humano tiene el potencial de fallar. Hello. ¿Por qué estamos espantados de cosas que pueden pasar? A Jesús no necesitaba que nadie le dijera, el hombre es perverso, el hombre tiene mucha oscuridad en el corazón. Él no necesita eso. ¿Sabes por qué? Porque él conoce el corazón del hombre. Él sabe que el hombre falla, pero él sigue teniendo propósito para hombres y mujeres que se dejan usar en sus manos gloriosas. A ver, yo no quiero que haya crímenes horrorosos, pero ¿por qué pasan todas estas cosas? Porque hay tantos asesinatos, porque hay tanta desigualdad, porque hay tanta injusticia. Ahora, no significa que voy a vivir en un cinismo total, ¿verdad? Esto pasa y en un fatalismo, ¿verdad? Siempre va. Pero es que, familia, ¿por qué tenemos que vivir en un perpetuo shock cada vez que veamos una falla moral en alguien? Y nos ofendemos y vivimos con el anillo de la ofensa y es que y no te ofendas. No, es que mira lo que hicieron ellos. Son malos, son perversos y el precioso no lo queremos soltar. Libérate de la ofensa. No, es que mira, y ya me enteré que andan haciendo aquello y ya me enteré. A ver,
Baja las expectativas de la gente. Jesús conoce el corazón de los humanos y nosotros también deberíamos de darnos una idea de que la gente falla. Empecemos a ajustar nuestras expectativas en el lugar correcto, para que cada vez que alguien te pida ayuda no le digas: ay, no, ¿cómo puede ser esto? Y empieces a juzgar y a decir y a condenar. Pablo lo dijo: a ver, yo no tengo la capacidad ni de condenar ni juzgarme a mí mismo. ¿Por qué me considero a mí mismo con la capacidad de juzgar a otras personas? Este no es mi lugar. ¿Será juzgado? Claro, no por mí, por Dios. Él es el juez justo, que puede ver todas las cosas y que puede emitir un juicio en contra de alguien. Saber que la gente falla no es vivir cínicamente, es solamente bajar las expectativas de otras personas. No podemos vivir ofendidos porque alguien falla. Supiste que hizo aquello. Hey, ¿de verdad te sorprende? Pues es que es un ser humano. La gente falla. Te queremos impulsar a que vivas en santidad. Te queremos impulsar a que experimentes la gloria de Dios en ti. Pero de que eres capaz de fallar, bro. Si pensabas que eras absolutamente santo, te equivocaste de planeta. La gente falla. Pero tú y yo podemos, no podemos controlar que alguien falle, pero sí podemos tomar la decisión de vivir lejos de la ofensa. En lugar de que la ofensa destruya nuestra vida, destruya nuestro entendimiento. Mira, hay personas que vienen conmigo y me dicen: pastor, cometí este error, viví esta situación. Entonces hablo con ellos, les hago ver la situación. Yo les digo: a ver, pero hay muchas cosas que podemos hacer, porque yo creo que lo que ellos esperan es que los despache, ¿verdad? Despáchame ya, déjame ir, yo ya no puedo más. Yo les digo: pero fallaste, ok, salgamos de esto, vamos a salir de esto juntos. Yo sé que Dios puede hacer cosas sorprendentes en tu vida. Yo sé que a lo mejor has perdido hasta la confianza en ti mismo, pero incluso tú no tienes la capacidad de ver lo que hay en ti, el potencial que hay en ti, porque en medio de las cenizas y en la destrucción, el único que es capaz de restaurar todas las cosas es Dios. Él es experto en restaurar vidas. Pero tenemos que vivir lejos de la ofensa para poder ver con los ojos que Dios ve a las personas. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Ese amigo con el que no te gusta convivir, o esa persona con la que no te gusta convivir, tiene un potencial para poder ser transformado por la gracia de Dios, definitivamente. Pero tenemos que empezar a vivir sin el anillo de la ofensa colocado en nuestra alma. Es un desafío definitivo. Es un reto, claro. Es difícil, por supuesto, porque estamos enamorados de la ofensa y nos juntamos a veces en lugares y tomamos café para sentirnos ofendidos. Ya supiste, ay no, qué terrible. Empezamos a señalar: él es más malo que yo, aquella persona es más mala que yo. Y empezamos a clasificar a personas y a ver la pajita en el ojo de aquel, cuando no nos estamos dando cuenta que en el nuestro hay una viga enorme que nos impide ver la belleza. Aún en la situación, en la adversidad, hay demasiada belleza que nos rodea, y Dios nos está hoy desafiando a vivir lejos de la ofensa. Desánclate de la ofensa. Toma ese anillo de la ofensa y tíralo, y permítele que nunca vuelva a dominar ni apoderarse de tu vida. Así que te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, hoy, y no te distraigas con nada. Cierra tus ojos y empieza a pedirle a Dios fuerza para poder vivir desanclado de la ofensa. No te distraigas con absolutamente nada.
Cierra tus ojos y dile: Señor, permíteme, Padre Santo, ver la belleza donde no la hay, Dios. Señor, probablemente hoy mi entendimiento está nublado. Probablemente hoy no puedo ver con la perspectiva correcta. Probablemente hoy he adoptado el enojo, Señor. He adoptado la ofensa como mi estilo de vida, Padre Santo. Pero ayúdame a ser más como tú, Dios. A ver belleza donde no la hay, Padre Santo. A perdonar con libertad para poder recibir ese perdón increíble que solamente tú puedes dar, Señor. Y que aquello, Señor, que es manifestado en los cielos sea manifestado en la tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Dios, dame fuerzas para superar, Dios, dame fuerzas para vivir este proceso? Hoy decláralo: así como en el cielo, así como en el cielo, hazlo en la tierra. Haz aquí tu voluntad. Vamos, le canta tu voz y decláralo hoy. Vamos. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Vamos a declarar la habitación. Vamos, así como en el cielo. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Así como en el cielo. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Haz aquí tu voluntad. Así como en el cielo. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Así como en el cielo. Así como en el cielo. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Haz aquí tu voluntad. Quiero tener una oración importante hoy acá. Quisiera que hoy tomaras unos segundos solamente y de manera profética y en fe, si alguien que ha estado batallando con ofensa en su vida, sintiéndose ofendido por alguna situación que está viviendo, hoy de manera profética le digan al Señor: Dios, ayúdame a perdonar a esta persona y a soltarlo del cuello, Dios. Así como estás, no tienes que decir nada, no tienes que levantar tu mano, simplemente en el silencio empieza a declararlo en tu interior. Deja de ofenderte por lo que hace. Si es tu papá, tu mamá, tu esposo, esposa, tus hijos, alguien que te rodea, dile: Dios, dame la fuerza para dejar de ofenderme por cada cosa que hace. Dame la fuerza para perdonarlo y soltarlo del cuello. Señor, dame la fuerza, Padre Santo, para poder perdonar a aquellos, Dios, que me cuesta tanto trabajo perdonar. Dame la fuerza, Dios, para dejar de ofenderme por las mínimas cosas que haga, Dios. Restaura mi corazón, Dios, y restaura mis relaciones para que puedan ser saludables, Dios. Ya no quiero que la ofensa amargue mi vida, estrese mi vida, Dios. Ya no quiero, Padre Santo, que la ofensa sea el estilo de vida que estoy llevando. Quiero ir más allá en ti, en el nombre de Jesucristo.